Hola, familia bíblica. ¿Listos para un viaje fascinante por los secretos, curiosidades y hechos reales que esconde la Biblia? Hoy tenemos algo especial. 180 datos que te van a sorprender, inspirar y hasta dejar con la boca abierta. ¿Creen que lo saben todo sobre la Biblia? Les aseguro que después de este video, van a querer correr a contarle a alguien lo que descubrieron. Pero antes de empezar, quiero saber, ¿cuál es el hecho bíblico que más les ha impactado hasta ahora? Déjenlo en los comentarios. ¡Vamos! Empiezo yo. Para mí, fue descubrir que reconocer a Jesús como mi Señor y Salvador cambió mi vida para siempre. Ahora, les toca a ustedes. Y si están listos, empecemos este viaje increíble juntos. ¿Sabías que la primera Biblia impresa fue producida por Gutenberg en 1455? En el arca de Noé cabían 2 de cada especie animal. La palabra amor aparece más de 500 veces en la Biblia. El apóstol Pablo escribió al menos 13 libros del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito principalmente en hebreo. Según Hechos 2, el Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés. Los 12 discípulos de Jesús representan las 12 tribus de Israel. Según Marcos, Jesús caminó sobre el agua. En el Antiguo Testamento, el arca de Noé tardó 120 años en ser construida. La Biblia ha sido traducida a más de 3.500 idiomas. El arameo es uno de los idiomas originales en los que se escribió la Biblia. La Biblia contiene un total de 66 libros, 73 en las versiones católicas. Pedro negó a Jesús 3 veces antes de que cantara el gallo. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Si pudieras conocer a un personaje bíblico, ¿quién sería? Comenta tu respuesta. ¿Sabías que, en el libro de Daniel, 3 jóvenes sobrevivieron al fuego por su fe? Jesús fue tentado 3 veces por Satanás en el desierto. En el Nuevo Testamento, Jesús enseñó sobre el reino de Dios a través de parábolas. En Proverbios 3:5, se nos pide confiar en Dios con todo nuestro corazón. ¿Sabías que el versículo más corto es Juan 11:35? Comenta si lo conocías. ¿Sabías que, según Mateo 5:44, Jesús nos enseña a amar a nuestros enemigos? ¿Cuál crees que es el milagro más impactante de Jesús? Escríbelo en los comentarios. ¿Sabías que las bienaventuranzas están en Mateo capítulo 5? Según Proverbios, la lengua tiene el poder de dar vida o muerte. La Biblia fue dividida en capítulos en el siglo XIII. El libro de Salmos contiene 150 capítulos. En el Antiguo Testamento, el día de la expiación era el día más sagrado del año. Según Mateo 7:12, la regla de oro es tratar a otros como queremos ser tratados. El Monte de los Olivos es un lugar importante tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En la Biblia no se menciona el número exacto de los Reyes Magos, solo que trajeron 3 regalos. En el Apocalipsis se menciona el número 666 como el número de la bestia. Génesis significa principio o origen. Abraham fue llamado el amigo de Dios en Isaías 41:8. Salomón fue el rey más sabio según la Biblia. Jesús lloró al enterarse de la muerte de Lázaro. ¿Qué salmo lees cuando necesitas ánimo? Comparte tu respuesta. ¿Sabías que, según el Génesis, el arco iris fue la señal del pacto de Dios con Noé? En Éxodo, la zarza ardiente fue un símbolo de la presencia de Dios. Según el libro de Ruth, Buz fue un pariente redentor para ella. El Salmo 119 es el capítulo más largo de la Biblia. El término evangelio significa buena noticia.
El libro más antiguo de la Biblia podría ser Job. La Biblia prohíbe trabajar en el séptimo día, considerado día de descanso. En Mateo 14:19, Jesús alimentó a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez. La Biblia menciona a más de 3,000 personas por nombre. Las genealogías en Mateo y Lucas tienen diferencias porque destacan aspectos distintos de Jesús. Según Isaías, el Mesías sería llamado Príncipe de Paz. Jesús se refirió a sí mismo como el buen pastor en Juan 10:11. Judas Iscariote fue pagado con 30 piezas de plata por traicionar a Jesús. El primer asesinato en la historia bíblica fue el de Caín hacia Abel. Comenta cuál es tu versículo favorito. ¿Sabías que María Magdalena fue la primera en ver a Jesús resucitado? El versículo más largo de la Biblia está en Esther 8:9. En Éxodo, Dios envió 10 plagas sobre Egipto para liberar a su pueblo. Según Lucas 23:34, Jesús pidió perdón por sus enemigos en la cruz. ¿Sabías que David fue el autor de la mayoría de los salmos? Escribe, yo sabía, si ya lo sabías. ¿Sabías que la transfiguración de Jesús ocurrió en presencia de 3 discípulos? La Biblia enseña que la fe puede mover montañas, según Mateo 17:20. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27. El número 40 aparece muchas veces, 40 días de diluvio, 40 años en el desierto, etc. El último libro de la Biblia es el Apocalipsis. Según el Génesis, Adán vivió 930 años. ¿Cuántos libros del Nuevo Testamento puedes mencionar? Intenta escribirlos en los comentarios. ¿Sabías que el maná era el alimento celestial que Dios proveyó a los israelitas en el desierto? El Antiguo Testamento profetiza la venida del Mesías más de 300 veces. El libro de Hechos describe la expansión de la iglesia primitiva. El libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan en la isla de Patmos. La genealogía de Jesús incluye a Rahab, una mujer que no era israelita. La Biblia fue escrita por más de 40 autores durante aproximadamente 1500 años. Jesús realizó 37 milagros documentados en los Evangelios. Moisés recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí. La Torre de Babel fue construida para llegar al cielo. La Biblia menciona más de 1100 profecías. En el Nuevo Testamento se menciona que Jesús ayunó 40 días en el desierto. El Arca de la Alianza contenía las tablas de la ley. En Apocalipsis se mencionan 7 sellos que marcan eventos proféticos. ¿Cuál crees que es el versículo más poderoso del Apocalipsis? Escríbelo en los comentarios. ¿Sabías que, según Génesis, Dios creó el mundo en 6 días y descansó el séptimo? En el Nuevo Testamento, Jesús resucitó a 3 personas: la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín y Lázaro. Según Mateo, la estrella de Belén guió a los sabios hasta Jesús recién nacido. En Isaías 53, se describe al Mesías como un siervo sufriente. Según el Génesis, los primeros trabajos de Adán incluían cultivar la tierra y nombrar a los animales. En el libro de Gálatas, Pablo explica que la salvación no viene por las obras, sino por la fe en Cristo. En Lucas 1:37 se dice que nada es imposible para Dios. Según Mateo 2:11, los magos llevaron oro, incienso y mirra al niño Jesús. Según el libro de Jonás, Dios le dio una segunda oportunidad para predicar en Nínive. La oración del Padre Nuestro se encuentra en Mateo 6:9-13. En el libro de Apocalipsis se mencionan 4 caballos que representan eventos proféticos. Si pudieras presenciar uno de estos milagros, ¿cuál elegirías? Comenta tu respuesta. Según Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Según Lucas 10:27, debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. En el primer Rey 3:12, Salomón pidió sabiduría a Dios y fue considerado el hombre más sabio.
El Antiguo Testamento menciona al menos 55 profetas por nombre. ¿Qué milagro bíblico te inspira más? Compártelo en los comentarios. En el libro de Josué, las murallas de Jericó cayeron tras el sonido de las trompetas y gritos del pueblo. La Biblia enseña sobre el perdón más de 70 veces en el Nuevo Testamento. En Génesis 19, Sodoma y Gomorra fueron destruidas por su maldad. El rey David escribió aproximadamente la mitad de los Salmos. La palabra Biblia viene del griego biblos, que significa libros. En el Antiguo Testamento, el libro de Jueces narra la historia de Sansón, un hombre con fuerza sobrenatural. En Apocalipsis 21:4, se promete que Dios enjugará toda lágrima de los ojos. En Hebreos 11 se menciona una lista de héroes de la fe. En Apocalipsis se habla de la Nueva Jerusalén como la ciudad celestial. Según la Biblia, Satanás era un ángel caído conocido como Lucifer. La Biblia menciona la oración más larga en Juan 17, conocida como la oración sacerdotal de Jesús. En el libro de Mateo, Jesús calma una tormenta en el mar con solo su palabra. En el Evangelio de Juan, Jesús realizó 7 milagros principales, llamados signos. En Juan 3:16 se encuentra uno de los versículos más conocidos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Éxodo 14, Moisés separó las aguas del Mar Rojo. ¿Sabías que Sansón perdió su fuerza al cortarse el cabello? Comenta sí o no. En el libro de Daniel, un rey vio la escritura en la pared que predijo su caída. Según Mateo 28:19, Jesús ordenó a sus discípulos a ser discípulos de todas las naciones. La palabra amén significa así sea. En el Génesis, el primer homicidio fue cometido por Caín hacia su hermano Abel. Si pudieras rezar con Jesús en un momento de la Biblia, ¿cuál elegirías? Escríbelo en los comentarios. Según Apocalipsis 19:16, Jesús es llamado Rey de Reyes y Señor de Señores. En 2 Timoteo 3:16 se afirma que toda la Escritura es inspirada por Dios. Según 1 Reyes 18, Elías enfrentó a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. En primera epístola a los Corintios 13 se describe el amor como paciente y bondadoso. Según los Evangelios, Jesús murió crucificado en el Monte Calvario. La Biblia menciona que la tierra cuelga sobre nada. Job 26:7. El diluvio universal cubrió toda la tierra según Génesis 7:19. El apóstol Pedro originalmente se llamaba Simón. La Biblia menciona 7 fiestas principales que celebraban los israelitas. En el Antiguo Testamento, el sacrificio de animales era una práctica común para expiar los pecados. La Biblia es el libro más vendido y distribuido en toda la historia. Según el libro de Proverbios, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. En Hechos 16:25, Pablo y Silas cantaron alabanzas a Dios en la prisión, y las cadenas se rompieron. En Génesis 11, Dios confundió las lenguas de los hombres en la Torre de Babel. En 2 Samuel 7, Dios promete a David que su descendencia reinará para siempre. ¿Sabías que algunos ven esto como un indicio de conocimiento científico en la Biblia? Comenta tu opinión. Según Marcos 12:31, el segundo mandamiento más importante es amar a tu prójimo como a ti mismo. Jesús utilizó la parábola del sembrador para explicar cómo las personas responden al mensaje de Dios. Según los Evangelios, Jesús realizó su primer milagro en una boda en Caná al convertir el agua en vino. En Apocalipsis 5:5, Jesús es descrito como el león de la tribu de Judá. ¿Sabías que hay aplicaciones de la Biblia descargadas más de 500 millones de veces? Comenta si tienes una. En Mateo 14:22-33, Pedro caminó sobre el agua hacia Jesús, pero comenzó a hundirse cuando dudó. Según Marcos, Jesús resucitó al tercer día después de su crucifixión. El apóstol Juan es conocido como el discípulo amado. En el libro de Hechos, Pedro y Juan curaron a un hombre cojo en el nombre de Jesús. El libro de Salmos tiene más autores que cualquier otro libro de la Biblia. En Éxodo, el tabernáculo era el lugar donde habitaba la presencia de Dios entre los israelitas. En el libro de Ruth se resalta el concepto de redención y lealtad. En Éxodo 3:14, Dios se presenta a Moisés como «Yo soy el que soy».
En Proverbios 18:24, se habla de un amigo más cercano que un hermano. El libro de Isaías contiene muchas profecías sobre el Mesías. El arca de Noé tenía 3 niveles y una sola puerta según Génesis 6:16. En Génesis, Dios prometió a Abraham que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. La Biblia menciona a más de 100 mujeres por nombre. El río Éufrates es mencionado varias veces en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. En Juan 14:6, Jesús dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». ¿Cuál crees que era el propósito principal del tabernáculo? Escríbelo en los comentarios. La Biblia enseña en Proverbios 22:6 sobre la importancia de enseñar a los niños en el camino correcto. El Sermón del Monte es una de las enseñanzas más famosas de Jesús. En la historia de Esther, Dios usó a una reina judía para salvar a su pueblo. En el libro de Éxodo, las aguas del Mar Rojo regresaron y destruyeron al ejército del faraón. ¿Qué animal crees que fue el último en entrar al arca? Escribe tu teoría en los comentarios. Según Juan 15:13, no hay mayor amor que dar la vida por los amigos. Y ahí lo tienen, amigos. 180 hechos reales de la Biblia que nos demuestran cuán profunda, sorprendente y llena de sabiduría es la palabra de Dios. Pero esto no termina aquí, porque quiero saber cuál de todos estos datos les impactó más. ¿Ya lo conocían o fue algo totalmente nuevo para ustedes? Déjenme sus respuestas en los comentarios. Además, si les gustó este video y quieren que profundicemos en algún tema bíblico en específico, no se olviden de decírmelo. Y como siempre, si creen que este contenido puede inspirar a alguien más, no duden en compartirlo. La Biblia es para todos. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando juntos las maravillas de la fe. Un abrazo enorme y que Dios los bendiga. Hasta la próxima.